Eh, Estamos viviendo tiempos muy importantes, eh, donde son una buena oportunidad para que nosotros podamos practicar, podamos manifestar la verdadera razón por cual el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros vemos la creación, nos damos cuenta de que hay de que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Nada de lo que Dios hace, nada de lo que Dios ha hecho, no hay razón de ser y no hay propósito que se esté cumpliendo. Por ejemplo, cuando vemos el sol, nos damos cuenta de que Dios lo hizo con el propósito de alumbrar, de dar calor y algunas otras cosas por ahí. Cuando vemos la luna, vemos que tiene su propósito de reflejar la luz del sol a la tierra cuando la tierra está de espaldas al sol. En los árboles nos damos cuenta que Dios los hizo con el propósito de dar oxígeno, de dar sombra, de dar fruto. Cuando vemos a los hombres que inventan, nos damos cuenta que está el mismo propósito, que todo lo que hacen, lo hacen con un propósito que funcione para que beneficie a otros. Cuando pensamos en un par de zapatos, el que los hizo estaba pensando en cómo protegerle el pie a las demás personas. Cuando pensamos en una silla, estaban pensando la persona en ver cómo hacer un artefacto donde la persona pudiera descansar, una cama, todo lo que hay alrededor, nos damos cuenta de que ha sido hecho con un propósito. Por ejemplo, la lavadora, cuando vemos la lavadora, nos damos cuenta que el hombre que la hizo fue pensando en ver cómo ayudar a esas mujeres con esas grandes cantidades de ropa para poderles ayudar para poder lavar. Por lo tanto, podemos decir de que cada uno de ellos tiene su mandamiento, está basado en su razón de ser. Por ejemplo, la lavadora, podemos decir que su mandamiento es lavarás, lavarás, lavarás. Y si la lavadora no lava, no sirve para nada, no funciona. Y esa es la idea de Jesús cuando habló de ser perfectos como nuestro Padre que está en perfecto. Es la idea, diría el hermano Richard Barclay, que es funcional para Dios. Algo que cumple con su razón de ser es perfecto. Entonces, cuando analizamos, ¿y el hombre para qué fue hecho? ¿Cuál es la razón por el cual Dios crió al ser humano? Y lo crió para amar. Por eso es que el hombre que no ama se ha vuelto egoísta, se ha ensimismado y solo mire por su propio beneficio. Y entonces está descompuesto porque el hombre fue creado para amar, no para amarse. Entonces, en base a esta línea, yo quiero poder pedirle que me acompañe a Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 y 10, donde la palabra de Dios dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento del amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Hablando un poquito acerca del contexto, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo ya habló acerca de todo lo doctrinal, capítulos 2, 1, 2, 3, 4, 5, acerca de la justificación, santificación. Y ahí encontramos de que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los creyentes. Por lo tanto, el amor se vuelve el motor principal, el que mueve. Allá también en Gálatas dijo Pablo de que la fe obra por el amor, de que cuando la fe y el amor se juntan, entonces lo que producen son obras que benefician a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? En el capítulo 12, Pablo ya viene hablando acerca del amar a los hermanos, de amar a la familia, incluso de someternos a las autoridades superiores. Pero aquí Pablo ya empieza a ir más allá, que el amor va más allá, sale más de la iglesia, va más allá de la congregación. Y nos está diciendo que alcanza al incrédulo, alcanza al vecino, alcanza a las personas que viven alrededor de cada cristiano. Entonces, ese amor, en buena definición, el amor no tiene que ver nada con lo emocional ni con lo sentimental, sino tiene que ver con la cabeza y tiene que ver con acciones. En primera instancia,
acciones que benefician al prójimo, que benefician a las personas. En segunda instancia, el amor es como pasivo, en el sentido de que nos amarra y nos incapacita para hacerle daño al prójimo. Esas son las dos caras, podemos decir, del amor. El amor que nos capacita para buscar el mayor bien del prójimo, pero el amor que nos incapacita para no hacerle daño al prójimo. Y este es el énfasis acá con Pablo. Ese amor que incapacita al hombre para hacerle daño al prójimo. Pero Pablo comienza diciendo, no debáis nada a nadie. En primera da un mandato que después lo va a comparar con el amor, pero primero dice de que no le debemos deber nada a nadie. Pero esa palabra deber lo que significa es que cuando usted y yo prestamos, adquirimos una responsabilidad y obligación para la persona que le debemos. Pablo usa esto para decir que de la misma manera que nosotros tenemos obligación y responsabilidad de pagarle al que le debemos, la misma obligación y responsabilidad produce el amor para con nuestro prójimo. Quiere decir que cada cristiano tiene la obligación y la responsabilidad de amar a sus vecinos, a los incrédulos que están a su alrededor. Es lo que Pablo nos está diciendo acá en primera instancia. Por lo tanto, los creyentes tenemos la responsabilidad de amar a los incrédulos de la misma forma en que tenemos la responsabilidad de pagar nuestras deudas. No es que si queremos, tenemos. Hacia ahí nos empuja el amor de Dios, que por el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. También la palabra de Dios nos muestra las razones por las cuales debemos amar a los incrédulos. Y lo que nos está diciendo es que las razones es que amando al incrédulo cumplimos con la ley de Moisés. También nos dice que amando al incrédulo se cumple con la demanda de la ley, ¿sí? Nosotros cumplimos con la ley y la demanda queda satisfecha por el otro lado, de la ley queda satisfecha. Y también amando al prójimo superamos el pecado de comisión, que es no hacerle mal al prójimo. Superamos, el amor nos ayuda a superar la inclinación de hacerle daño al prójimo, que cuando de una u otra manera sale de acá esa inclinación del hombre caído que tiene de hacerle daño a las personas que tiene a su alrededor. Todo esto provoca un resultado. ¿Qué resultado trae? Que obtenemos de amar al incrédulo es que cumplimos con la ley de Moisés. Y oiga bien lo que quiero decir con esto. El resultado o conclusión a la que Pablo llega es que amando al incrédulo es como realizamos la función que nos corresponde como creyentes. En primera instancia, en primer lugar, cumplimos con ese propósito por el cual Dios nos trajo en esta tierra. ¿Y cuál es? No hacerle daño a los demás. Eso es lo que Dios nos ha, para los cuales Dios nos ha realizado, que es una arista del amor, podemos decir, con respecto a esto. Ahora, ¿cómo podríamos enfatizar esto o ilustrar esto? La ley tiene su forma y tiene su fondo, tiene su forma y tiene su espíritu, podrían decir otros. Lo que está diciendo o lo que quiero ilustrar con esto es de que la forma de la ley es lo externo, es lo visible, se ve, se puede incluso posiblemente hasta palpar a través de lo escrito. Los judíos, los fariseos enfatizaban en la ley externa, en el formato, en la forma de la ley. Jesucristo en los capítulos 5, 6 y 7, Él está enfatizando en el espíritu de la ley, en lo interno de la ley, en la restauración de la ley, en el fondo de la ley. Y eso es lo que Jesucristo, repito, viene restaurando en estos capítulos. Cuando nos damos cuenta que hay forma de la ley, que le sucedió a los fariseos, pero no hay fondo, no hay espíritu, ahí hay ilegalidad. Cuando solo se cumple el formato de la ley, pero no hay espíritu, ahí hay maldad. Pero cuando no hay formato y sí hay espíritu, ahí se cumplió la ley. Y eso es lo que Cristo va a venir, a quitar toda esa ley externa y a restaurar lo más importante. El que ama no hay que darle dando mandamientos de que no haga cosas malas, porque el amor lo abstiene. Es como decirle a una madre que no le haga daño a su hijo. El amor la incapacita aunque hay sus excepciones, pero la incapacita para hacerle daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios manifestado en sus vidas. ¿Cómo podríamos
aplicar esto el día de hoy. En medio de esta crisis que estamos sufriendo, ¿cómo podríamos aplicarlo? Pues podríamos verlo hasta cierto punto dos aplicaciones. Una, cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos al mercado, pensemos en los demás. No busquemos acapararnos, no busquemos llevar más. Tenemos que pensar en que otros también tienen que comer, en que otros necesitan también. Y si nosotros nos acaparamos, hoy en día el egoísmo, el miedo, la expectación están haciendo que la gente se olvide de todos los que hay a su alrededor y no les importa si el otro va a comer, con que ellos coman, están satisfechos. Hay que pensar en el prójimo en este momento, llevar solo lo que es necesario. Si usted es una persona que distribuye, si usted es una persona que vende, ¿cómo es de pensar en el prójimo? No suba los precios. No busque acaparar, no busque aprovecharse de esta situación. Es un tiempo en el que nos tenemos que estar ayudando unos a otros. Así que depende de la posición en la que usted esté, en la que yo esté. Podemos, vuelvo a repetirle, manifestar ese amor y no se le olvide. Así cumplimos con la ley de Moisés. Ahora, esto es lo que nos dice Pablo ahí en capítulo 13 de Romanos. Pero la ley no solo o mejor dicho, el amor no solo se extiende hacia a nuestros vecinos incrédulos que no nos hacen daño y a los que nosotros no tenemos que hacerles daño, pero también se extiende a las personas que nos hacen daño. El amor de Dios va más allá. Y esas personas que nos hacen daño, la Biblia los define como enemigos. Y ese amor también Jesús nos dice que nos alcanza para amar incluso a nuestros enemigos. Y allá en San Mateo capítulo 5, versículo 43, 44 y 45, él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como ya les dije, acá miramos que Jesucristo está restaurando en todos estos versículos el espíritu de la ley. En el capítulo 38 al 42, Jesús está hablando acerca de la ley del talión, la ley de la venganza. Por lo regular, la ley de la venganza aflora cuando viene alguien y nos hace daño o me hace daño. Entonces el hombre reacciona. Ahí se cumple la ley del mal por mal. Esa es la ley del talión, que al que mal te haga, devuélvele el mismo mal que él te hizo. Entonces Jesús ahí está cortando con todo esto y está diciendo no. Ahora está prohibido vengarte, o sea, y da varias cosas que tenemos que hacer con aquel que de una u otra manera nos está haciendo daño. Está él diciendo, dejen la venganza en mis manos, ustedes háganse a un lado. Pero en el versículo 46, Jesús también sigue hablando acerca de que si nosotros solo amamos a los que nos aman, ¿qué de más hacemos? Si lo mismo hacen los gentiles, no estamos haciendo nada de más. Y también ahí enfatiza acerca de la perfección, de que si nosotros amamos a nuestros enemigos, vamos a ser perfectos, vamos a cumplir con la razón de ser por la cual existimos. Pero acá él enfatiza acerca del odio. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás al que no te hace nada de malo y aborrecerás al que te hace mal. Esa es la naturaleza carnal, así reacciona la naturaleza carnal. No hay problema con el que nos hace daño, pero al que nos hace daño reaccionamos con aborrecimiento, con odio, con pleito. Y hacia eso es que va Jesucristo. Entonces aquí en el segundo punto Jesús nos dice que los creyentes tenemos que la responsabilidad de amar inclusive a nuestros enemigos. Oigan bien, por lo tanto hay que entender este punto. Cuando vamos a nuestros enemigos no estamos hablando que Jesús nos está diciendo que tengamos sentimientos de amor y de cariño para con nuestros enemigos, sino que ya acá nos está hablando de tener acciones.
Primeramente, de detenernos de hacerle daño a nuestro prójimo. Y segundo, de hacer acciones que beneficien, hermano, a nuestro enemigo. Por eso hay que ver la manera en que vivíamos en el pasado y en el presente que hoy, que tenemos que amarlos, vuelvo a repetirle, y bendecirlos. En este contexto, Jesús nos dijo que nos defendiéramos de nuestros enemigos. Pero que nos defendiéramos, ¿cómo? Devolviéndole bien al que mal nos hace. El bien es un arma que Dios nos ha puesto para que nos defendamos, y específicamente en contra de nuestros enemigos. Entonces, los creyentes que amamos a nuestro amigo, porque ¿qué nos hace, qué manifestamos cuando nosotros amamos a nuestros enemigos? Pues Jesús también nos dice: los creyentes que amamos a nuestros enemigos nos parecemos a Dios. Oiga bien, todos aquellos que amamos a nuestros enemigos estamos manifestando la misma naturaleza de Dios. De tal palo, tal astilla. Cuando Él dice, amado hermano, en el versículo, para que seas hijos de Dios, oiga bien, dice que así que un hijo de Dios es un hombre que se parece a Dios. Oiga bien, la razón por la que debemos tener esta benevolencia hasta la voluntad inconquistable es que Dios la tiene. Y si la tenemos, llegamos a ser nada menos que hijos de Dios, personas que nos parecemos a Dios. Cuando usted y yo amamos a nuestro enemigo, ¿sabe qué es lo único que estamos manifestando? Es ese parentesco de nuestro Padre Celestial. Y también sigue diciendo que Dios usa todo lo que tiene para beneficiar a sus enemigos. De la misma manera, Él nos dice que así como Dios usa lo que tiene para dárselo a todos, incluso a sus enemigos, nos está diciendo que también todo lo que nosotros tengamos, lo usemos para beneficiar a nuestro enemigo. Lo que estamos haciendo con eso es vencerlos. Oiga bien. Entonces, independientemente de cómo Dios lo traten, Él siempre busca el mayor bien para sus enemigos. Cuando Abraham Lincoln lo acusaron de tratar a sus enemigos con demasiada cortesía y bondad, y cuando se le dijo que su deber era destruirlos, él dijo: ¿acaso no destruyo a mis enemigos haciéndoles mis amigos? Abraham Lincoln entendió que devolviéndole bien a sus enemigos era como los iba a convertir en sus amigos. En este tiempo, ¿cómo podemos aplicar esto en este momento? Bueno, si usted tiene a un enemigo, creo que es un muy buen tiempo para buscarlo, es un muy buen tiempo para averiguar cómo está y para ver de lo que usted tiene. Y yo le animo en esta tarde de que usted le haga efectiva esa ayuda a su enemigo, y va a ver la reacción que él va a tener en este momento. Entonces, es necesario de que cada uno de nosotros busquemos estas formas para manifestar el amor de Dios en este momento. Como vivimos el amor cristiano, como ya vimos, el amor cristiano debe expresarse más allá de la familia y de la iglesia. Tiene que ir mucho más allá. Tiene que alcanzar a nuestros vecinos incrédulos e incluso a nuestros enemigos. Por eso podemos decir en este momento que amar a los incrédulos y a los enemigos es responsabilidad también de todos los cristianos. Y haciendo esto, cumplimos con la ley de Moisés y nos parecemos a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos que estamos aquí para amar. Que estamos aquí para amar. Amar a nuestra familia, amar a nuestros hermanos, amar a los incrédulos, amar a los enemigos. Y es una muy buena oportunidad para que nosotros vayamos y manifestemos el amor de Dios más afuera de esos círculos a los que estamos acostumbrados, y que así manifestemos ese parentesco y cumplamos la ley de Moisés para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Que en este tiempo de crisis el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas para con nuestros vecinos incrédulos y para con nuestros enemigos. Dios les bendiga y la paz del Señor con cada uno de ustedes.